Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Noches, licenciado. Muy bien, licenciado. gracias. Buenas Buenas noches, noches, Lick, ¿todo licenciado. bien? Qué bueno. Ya tenemos quórum, eso es lo que estaba esperando. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, les comento Noches, que Lick. buenas noches. Pues ya vamos a dar inicio a nuestras clases. La primera de ellas, según el programa, antecedentes e instituciones del derecho colectivo de trabajo. Y dentro de eso tenemos la historia del derecho colectivo. Y la diapositiva pues que tienen ahí, pues literalmente, pues nada más es una guía que nos sirve para poder interactuar eh, eh, con ustedes. Pero voy a ir explicando cada uno de esos puntos. Por ejemplo, cuando hablo de la historia del derecho colectivo de trabajo, no voy a poder explicarles una historia como de esas que estamos acostumbradas, que en el año de 1700 se generó un movimiento en el cual, no, ¿verdad? ¿Quién tiene prendido el audio por ahí? No logro identificarla. Carlos López. Carlos. No sé, aquí está. Ya lo silencié, no hay pena. Bueno, entonces les decía que no voy a poderles explicar una historia de esa manera. El enfoque de histórico que les traigo es más un aspecto doctrinario. Por supuesto, datos históricos les voy a dar algunos, ¿verdad? Y poco a poco vamos a introducirnos a otros temas. Dentro de la historia del derecho colectivo, el subtema es el nacimiento del derecho colectivo de trabajo. ¿Dónde nació el derecho colectivo de trabajo? Pues es un dato eh, que así como decirles, el nacimiento está en el año de 1492, ¿verdad? No, no es posible hacerlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de los países tiene una historia totalmente distinta y puede variar de una a otra. Por esa razón, no es posible unificar el nacimiento del derecho colectivo de trabajo de manera muy sencilla, no es fácil, ¿no? Y entonces, por eso les decía que de forma de repente doctrinaria, pues vamos a explicar ese nacimiento. Y el nacimiento debe buscarse en el derecho de coalición, que yo les anoto por acá. En ese derecho de coalición, tal como les muestro ahí, eh, tenemos las generalidades, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero el derecho de coalición es simplemente el derecho que tenemos todos de podernos organizar. Ese derecho ha estado latente desde hace mucho tiempo, eh, casi desde nuestros orígenes, ¿verdad? Porque que nos pisoteen el derecho a organizarnos es una cosa, pero el derecho a organizarnos es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Y entonces ese derecho de coalición se define como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Significa entonces que si tenemos un derecho, ese derecho intrínseco, ¿verdad? Pues ya en el derecho de trabajo da un paso más porque se refiere a eso, ese acuerdo temporal de los trabajadores. A eso ya se le ha definido como la coalición de los trabajadores. Pero la coalición no es más que la unión, ¿ya? Pero para entender bien, ahí es donde nace el derecho colectivo de trabajo. Su naturaleza jurídica, pues definitivamente, pues
es pública, ¿verdad? Porque no es de orden privado. Bueno, ya entendimos entonces que el nacimiento del derecho colectivo de trabajo, pues lo debemos buscar en ese derecho de coalición que tenemos todos. Y así es como funcionó a nivel de la historia, no es que haya nacido, eh, digamos, un derecho de coalición en el cual podamos decir, no, perdón, un derecho en el que podamos indicar, bueno, nació el derecho colectivo de trabajo con el sindicato. Pareciera, eso significaría que nació el derecho, eh, el sindicato como una cuestión instantánea, ¿verdad? Se nos ocurrió, el sindicato no es así, porque esa institución es posterior. Sin embargo, la esencia es la coalición como ese derecho de organizarnos. Y entonces la coalición pues se entiende como la unión en defensa de los intereses comunes. La definición como tal ya se las mostré, ¿verdad? Que es prácticamente la de ese acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de intereses comunes. Ya me, ya me estoy perdiendo aquí. Y entonces tenemos que para poder avanzar, digamos, en cómo interpretar todo el desarrollo histórico, ya sabemos desde el nacimiento del derecho colectivo, pero hay más de eso, ¿verdad? Que el derecho colectivo abarcó una serie de instituciones, que abarca una serie de instituciones, pero entonces, ¿cómo nacieron? ¿Y cómo fue ese desarrollo histórico para que hoy podamos definirlo como derecho colectivo de trabajo? Y entonces aquí en estas flechitas de color cafés les coloco 3 etapas. Esas 3 etapas se denominan etapas del desarrollo histórico del derecho de trabajo. Perdón, omití un nombre. Etapas doctrinarias del desarrollo histórico del derecho de trabajo. Así se le han denominado estas. ¿Por qué razón? Porque no podemos decir, miren, en 1492, con la venida de los españoles a Guatemala, nace el derecho colectivo. No hay datos como eso. Pero sí están esas etapas doctrinarias que nos enseñan a explicar cómo fue el desarrollo histórico del derecho colectivo a través de estas etapas doctrinarias. Vamos a ver quién nos está tocando la Ya. puerta. No se les olvide que deben de apagar su micrófono. Vamos a ver. Aquí, ¿quién está? ¿Quién está? Carlos otra vez. Puede ser. Creo que era él nada más. Sí, ya se lo apagué. O lo que lo vuelve a prender. Y entonces, explicarlo a través de esas etapas doctrinarias, pues resulta viable a nivel internacional, porque sí es conocido por todos que el derecho de trabajo no nació como tal, ¿no? Fue naciendo producto de un proceso histórico de cambio, de, de reconocimientos a los derechos de los trabajadores. Pero en ese camino, ¿verdad? En ese duro camino al progreso, ¿verdad? Y no estoy hablando del ritmo político, antes que me confunda. El Estado como tal estaba reprimiendo la libertad de coalición. Imagínense, si decimos que el nacimiento del derecho colectivo de trabajo lo buscamos en el derecho de coalición como ese derecho intrínseco de los trabajadores, vean la sorpresa que el Estado estaba reprimiendo a la libertad de coalición. ¿Por qué? Porque el Estado utilizó la figura como el delito de sedición a cualquier intento de afectar el mercado. Eso significaba que los empleadores pues lograron, como siempre lo hacen, intervenir con el Estado
diciéndole que se estaba afectando el mercado si se permitía que los trabajadores continuaban organizándose. Eso quiere decir que los trabajadores sí se estaban organizando con el derecho de coalición, sin ningún reconocimiento. Y entonces los empleadores buscaron el mecanismo para callarlos. Y hasta buscaron esa figura delictiva, ¿verdad? Que les explico, para poder callar a los trabajadores. Esa etapa se conoce como la represión. En cualquier libro de historia pueden encontrar, si encuentran algún espacio en donde indique que en, en tal época el Estado no reconocía ningún derecho, estaba persiguiéndolos. eh, entonces a esa etapa se le denomina represión. Seguidamente, pues el Estado e incluso los empleadores pues empezaron a darse cuenta que la situación de represión pues no era la solución a esa paz que se necesitaba. Y entonces dejan de perseguir a los trabajadores, pero tampoco les dan un reconocimiento, ¿verdad? Sino que simplemente callaron. Y a eso se le denominó la tolerancia, porque no estaban persiguiendo ya a los trabajadores que se estaban organizando, pero lamentablemente no tenían un reconocimiento legal. ¿Ya? Y entonces no tenían un derecho positivo. Y era necesaria nada más la solidaridad obrera para poderse mantener como un grupo firme, ¿verdad? Entonces, esa es la etapa de la tolerancia. Y mantenían la tolerancia con un mecanismo para libertad eh, para encontrar nuevo personal. O sea, tenía todo doble sentido, ¿verdad? Y entonces vemos que a través de esas etapas doctrinarias se puede acudir a la historia y en la historia pues encontrar, estos elementos pueden caer en la etapa de la represión o en la etapa de la tolerancia. Pero lo más importante de todo este proceso de cambio pues es llegar a la legalización eh, de- del derecho colectivo de trabajo. Pero esa legalización no es que reconozca como tal, se reconoce el derecho colectivo. No, también tiene un proceso, porque la legalización empieza con el reconocimiento de la huelga como un derecho. A partir de ese momento, pues definitivamente que reconocieran que el trabajador tenía derecho a la huelga, significaba que podía llegar a ese extremo producto de las distintas violaciones a sus derechos laborales, ¿no? Y entonces ya reconocer la huelga fue un paso importantísimo para los trabajadores porque continuaban siendo objeto de violación a sus derechos laborales. Solo déjenme admitir a unos cuantos por aquí. Ahí estamos. Y entonces tenemos que ya con la legalización arranca el, digamos, el derecho colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque con la legalización de la huelga, pues también nace el hecho de la asociación profesional. ¿Y qué es la asociación profesional? Es lo que conocemos como sindicato, solo que técnicamente se conoce como asociación profesional, que es lo que da derecho al derecho de sindicalización, que no es más de adherirnos, separarnos de una organización sindical. Y entonces hasta esa legalización de huelga y la asociación profesional, y por eso les digo, fue paulatino, poco a poco, pues definitivamente ese proceso va, pues definitivamente no pudo contenerse y generó instituciones del derecho colectivo de trabajo, lo que le empieza a dar una forma especial al derecho colectivo de trabajo. Porque en el derecho colectivo de trabajo, las instituciones más importantes que hasta el día de hoy se reconocen están el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
contrato colectivo de condiciones, reglamento interior de trabajo, convenio colectivo y laudo arbitral. Oportunamente voy a referirme a cada una de estas instituciones, pero hoy solo les voy a dar un pincelazo para que nos vayamos poco a poco, digamos, entendiendo la lógica de todo este proceso del derecho colectivo de trabajo. Y entonces la institución del pacto colectivo no es más que un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo entre las partes está firmado por un patrono y el sindicato. Y ese acuerdo entre las partes va a establecer las condiciones en que el trabajo deba de prestarse, las condiciones de trabajo. Y ahí se pueden incluir mejoras salariales, bonificaciones, licencias y todo eso. Pero es firmado por un sindicato, es un acuerdo entre las partes. Contrato colectivo de condiciones de trabajo es un instrumento que yo siempre lo asimilo mucho al contrato individual para efectos de explicación. Primero, porque en el contrato individual aparece el patrono y el trabajador y fijan la ejecución o la forma en que se van a ejecutar las tareas. En el contrato colectivo aparece siempre el empleador o los empleadores, puede ser más de uno, y el sindicato, que va a representar no a uno, a todos los trabajadores. Y en el mismo es también para regular las condiciones en que va a ejecutarse la obra. En el primero son las condiciones de trabajo. En este otro van a establecer la forma en que se va a ejecutar las tareas, pero también van a incluir el salario, mejoras salariales, que es el propósito. El reglamento interior de trabajo es un instrumento que es una institución, pero que está reservado para el empleador porque él puede disponer de las reglas dentro de su empresa, solo que van a ser revisadas por el Ministerio de Trabajo. Convenio colectivo también es un acuerdo entre las partes, igual que el pacto. ¿Por qué razón entonces existe? El convenio colectivo existe para aquellos trabajadores que no tienen un sindicato, pero que logran organizarse temporalmente y logran acuerdos con el empleador. Entonces, al instrumento, al acuerdo de las dos partes, no se va a llamar pacto porque no hay sindicato, sino se va a llamar convenio colectivo. Y entonces va a regular la prestación de los servicios. El laudo arbitral es un instrumento en el cual un tercero va a resolver la diferencia entre las partes. En Guatemala, el laudo arbitral, pues obviamente lo va a emitir un tribunal arbitral y en la característica es que se convierte en un tribunal arbitral, pero es en el área, pertenece siempre al área judicial, no es privado. Datos: 1917 en México obliga a los patronos a negociar con sus trabajadores. En el 45 en Guatemala se crea el Código de Trabajo, que es conocido como el Decreto 330. ¿Cuál es la importancia del estudio del derecho de trabajo? Bueno, primero debemos de tomar en cuenta, solo voy a dar ingreso a dos. En primero, tenemos que el conocimiento de la modalidad de hacer valer un derecho por medio de la colectividad es fundamental. Por eso es importante estudiar, porque ya no vamos a pelear a nivel individual, sino que a nivel colectivo. Y eso nos permite utilizar varias herramientas, ¿verdad? Y esa es parte de la importancia, porque no es lo mismo pelear solo que pelear en grupo. Y entonces siempre piensen en el sindicato, cómo el sindicato pelea con el empleador o reclama. Tal vez pelear es término incorrecto, pero muchas veces se traduce al final en eso, ¿verdad? Y es el sindicato que entra en la defensa de los intereses de los trabajadores.
Sirve también para la importancia del estudio, para utilizar las herramientas legalmente aceptables para organizarse. Es decir, si se organizan como una asociación civil, pues no mucho les va a servir, ¿no? Y está dando mecanismos, está dando herramientas legales, ¿verdad?, para que se puedan organizar a través de un sindicato. Y obviamente limita el abuso de los empleadores por medio del derecho colectivo y todas sus instituciones. Y por supuesto, no menos importante, lo relacionado a reconocer las constantes luchas sociales que los trabajadores que nos antecedieron, ¿verdad? Entonces, que lograron un cambio en el derecho de trabajo, ¿verdad? Y entonces hay que reconocerles ese esfuerzo que hicieron a lo largo de la historia, ¿verdad? Para convertir lo que hoy conocemos como el derecho de trabajo. Eso es la importancia, ¿verdad? Una definición del derecho de trabajo, pues aquí les tengo una. Parte del derecho de trabajo que regula lo concerniente a la normación y defensa de los derechos laborales por conducto del reconocimiento de las organizaciones sindicales, la contratación colectiva, la defensa de los intereses comunes, tanto de empleadores como trabajadores, dentro o fuera del conflicto colectivo de trabajo. Entonces, esta es una definición muy simple, porque dice parte del derecho de trabajo, sí, sí lo es, que regula todo lo referente a la normación y defensa de los derechos de trabajo. ¿Por medio de qué? Del reconocimiento de las organizaciones sindicales, por medio de la contratación colectiva y la defensa de los intereses comunes, tanto de empleadores como trabajadores, porque también los empleadores se pueden defender por medio del derecho colectivo cuando son los trabajadores que pretenden afectar al trabajador, ya sea dentro o fuera de un conflicto colectivo. Cuando se habla de conflicto colectivo, estamos hablando de la vía judicial. Entonces, por eso menciono dentro o fuera del conflicto colectivo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar tres definiciones adicionales a esta de distintos autores, ¿verdad? Hay muchos autores ahora, y lo van a consignar en su cuaderno de texto. Luego van a hacer otra, una cuarta, en donde va a ser una definición de cada uno de ustedes, leyendo esta que les presento y las otras que investiguen, las otras tres que investiguen, y de ahí van a ustedes a sacar su propia definición del derecho colectivo de trabajo. Todo lo anotan en su cuaderno de texto, sea físico o sea digital, no importa. ¿Cuáles son las finalidades del derecho colectivo de trabajo? Un segundo. Entre esas finalidades del derecho colectivo tenemos las finalidades inmediatas. ¿Para qué se organizan los trabajadores? Es la pregunta del mío. Bueno, pues obviamente la unión de los trabajadores es para conformar una asociación profesional para igualar derechos de trabajadores y patrones. Quizá eso de igualdad de derechos y trabajadores es como el tema de buscar a través del derecho un mecanismo que permita a los trabajadores poderse defender por medio de esa organización que va a ser la que los represente, ¿verdad? Porque no es lo mismo defenderse individualmente que colectivamente. Y entonces la asociación profesional hace realmente una diferencia notoria en estos casos. Y en el medio hemos escuchado como las organizaciones sindicales han incidido, ¿verdad?, en algunas decisiones de los empleadores. Y eso se llama democratización, ¿verdad? El mejoramiento de vida del trabajador por medio de la contratación colectiva o por medio de pacto colectivo. Mejoramiento de vida latino. Por esa razón, no les extrañe que yo sé que hay muchos han criticado los aumentos que educación ha dado a los maestros. No solo a los maestros, sino todo el personal de educación. Eso es parte de la negociación colectiva. Todos tenemos derecho a tener un mejor ingreso. Nadie decía nada cuando el Ministerio de Educación tenía uno de los más bajos ingresos
salariales, nadie decía nada. Cuando empezaron a mejorar todos, ¿cómo ganan ahí? Que no sé qué va. Pero así es la vida, ¿no? Y es parte del trabajo de la asociación profesional, ¿no? Busca regir íntegramente el derecho de trabajo para obtener mayores beneficios. Lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué busca? Mejores beneficios. No solo busca pactar condiciones de trabajo, sino el cumplimiento de los mismos. No solo es de, ya firmamos y se acabó. No, van a velar que se cumpla. ¿Quién lo va a hacer? El sindicato. Por eso son finalidades del derecho, finalidades inmediatas del derecho colectivo de trabajo. Pero también hay finalidades mediatas del derecho colectivo de trabajo, porque es una fuente unificadora de opiniones, oportunidades para nombrar representantes ante el Congreso, y es una fuerte corriente de opinión pública. ¿Por qué unifica opiniones? Los trabajadores todos tienen un criterio propio, ¿eh? Entonces, no es que escojan todos los que tengan el mismo criterio, no es así, ¿no? También una oportunidad para nombrar, dice, representantes ante el Congreso, diputados, ¿verdad? Pueden llegar a tener eso. Que no les extrañe que las organizaciones sindicales puedan llegar a tener un representante a través de un partido político, pues solo a través de eso se pueda, pero pueden llegar a tenerlo. ¿Es una fuerte corriente de opinión pública? Claro que sí. Aunque nos guste o no, muchas escenas de la vida política nacional en el cual pues cierta organización sindical está incidiendo, ¿no? Y se nota porque tiene una fuerte opinión pública, ¿verdad? Bastante fuerte, ¿no? También busca la reforma del Estado, puede llegar a eso, la transformación política, modificación del sistema económico. No necesitamos a veces, tememos el cambio y no nos damos cuenta que la organización sindical puede llegar a eso. Y es la que actualmente está mejor organizada que cualquier otro grupo que en la historia haya existido, ¿eh? Esta está debidamente organizada. Naturaleza jurídica del derecho colectivo de trabajo pública. ¿Por qué? Frente al Estado, lo ha legalizado, o sea, el derecho colectivo, lo protege y ningún poder público puede restringirlo, generando que el derecho colectivo otorgue libertad a sus trabajadores sin que los empleadores lo puedan dañar. Bien, ¿hasta dónde? Y frente al empleador es una forma de igualar fuerzas. Entonces tenemos que esto nos da a entender la capacidad que puede tener una organización de carácter sindical. Así es que hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Abro el espacio de ustedes es de ustedes para las preguntas que deseen efectuar. ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? Walfred levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras y compañeros. Licenciado, un ejemplo de estas finalidades mediatas que tienen los trabajadores como sindicatos es, por ejemplo, que hay ciertos cuerpos colegiados en donde, de instituciones públicas, en donde representantes de sindicatos tienen voz y voto, ¿verdad? Es un ejemplo de estas finalidades mediatas que tienen los sindicatos ante el Estado. Podría ser, ¿verdad? Porque como obviamente puede llegar a tener una participación dentro de una organización. Podría ser, sí, porque lo primero es buscar las mejoras salariales. Ya lo demás, pues ya pueden ir interviniendo. Así es. Y en el caso de las inmediatas, por ejemplo, el ejemplo más claro es en el Magisterio Nacional, que ellos proponen, o sea, pueden proponer un ministro de educación, por decirlo así. Sí, podrían llegar hasta ese punto, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? Creo que solamente por el momento, licenciado. Muchas gracias.
Eddie Alexander. Buenas noches, licenciado. Usted la última clase dijo que tenemos que escoger a un compañero para Sí, muchas esta gracias medida. por darme. ¿A quién eligieron ya en la sección? Pues yo me postulé, Lick, no sé si los compañeros están de acuerdo. Uy, un montón, parece que sí. Entonces, sí, Lick, si gusta, le paso mi número. Ajá, ¿cuál es su nombre? Luis Contenti. Contenti. Muy bien. ¿Me comparte su número telefónico? Sí, es 56 Ujú, 35 ujú. 7447. 5635-7445. Sí, así Bueno, es. el mecanismo, Luis, va a ser el siguiente. Pues manténganse organizados en el grupo de WhatsApp, que es el mecanismo más expedito para que ustedes se comuniquen. Como siempre, yo no puedo participar en ellos porque tengo otra actividad laboral y me absorbe mucho tiempo. Y entonces se terminarían peleando conmigo porque no les podría responder todas las dudas que ustedes tienen. En cambio, a través de un filtro que sería usted, entonces usted recibiría la carga, ¿verdad? Y pues ya solo me la dosifica para que yo pues dé alguna respuesta o simplemente yo, si no se presenta de esa forma, pues yo les puedo avisar a través suyo, miren, mandé un material, está en tal plataforma y de esa manera es la forma en que, ¿cómo se llama? Quiero que se trabaje, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Lick, está bien. Ujú. Ah, ya pusieron aquí el WhatsApp, ¿verdad? Ya lo tienen creado, ¿verdad? Sí, Lick, ya habíamos creado un grupo. Ah, bueno, muy bien. Voy a tratar de ver si este fin de semana logro bajar todos los correos para poder eh, tenerlos en automático en cada una de las sesiones, porque pues seguramente hay muchos por trabajo, no se pueden llegar a tiempo y yo me entretengo más y me fijo más en mis diapositivas y se me olvida darles aceptar, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ver si me da tiempo el fin de semana para poderlos de una vez ponerlos en automático. Muy bien, parece que no hay dudas, ¿verdad? O si las hay, no, yo no veo. Bueno, si no lo hay, descansen pues. Gracias, licenciado. Feliz Buenas noche. noches, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz Liz. noche. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.